Minutos después de que los pilotos se marcharan del Instituto Marduk, Dogma Central. El centro de comando del Dogma Central estaba hecho un completo caos. Todos los miembros del personal técnico estaban hablando a la vez, apenas se entendía algo de lo que decían. Había un flujo constante de anuncios emitidos por el sistema de altoparlantes, lo que hacía que el personal tuviera que alzar la voz para poder ser escuchados por la persona con la que estaban hablando. «Silencio», exclamó Gendo con autoridad, haciendo que todos se callaran al instante. «Reporte, Teniente Yuga». Todas las maraadas se centraron en el susodicho, logrando ponerlo algo nervioso. Makoto ordenó sus ideas mientras se aclaraba la garganta. Hace algunos minutos, uno de los satélites del ejército de los Estados Unidos captó lo que parece ser una enorme esfera hecha de luz, dijo el teniente Yuga, poniendo en pantalla la imagen en cuestión. Si mis conocimientos de geografía no están tan oxidados, la esfera se originó en el estado de Nevada, comentó Fuyutsuki mientras observaba la imagen proyectada en el monitor principal. ¿Nevada? ¿No es ahí donde se encuentra la segunda rama de NERV?, cuestionó distraídamente uno de los técnicos de menor rango. ¿Habrá ocurrido algún incidente durante la instalación del motor siglo II en la unidad 04? Preguntó Fuyutsuki, lo suficientemente alto como para que solo Gendo lo escuchara, ya que tal información estaba reservada únicamente para los miembros de más alto rango de NERV. Es una posibilidad, respondió Gendo, frunciendo el ceño detrás de sus manos enguantadas. Aunque la supervisión del equipo de científicos que estaba buscando la forma de recrear artificialmente los Moutar siglo II de Los Ángeles no era su responsabilidad, obtener un motor siglo II en condiciones para ser estudiado sí lo era. Sin embargo, la mayoría de Los Ángeles fueron destruidos por la explosión de su motor siglo II tras que éste fuera dañado, lo que no dejaba nada para analizar. De los pocos ángeles que no habían explotado, sus Moutar siglo II estaban demasiado dañados para ser útiles en el estado en el que se encontraban. Gendo le atribuía esto a Shinji, ya que en su primer combate hizo que la unidad 01 aplastara de un puñetazo el motor siglo II de Sachiel, dejándolo inservible. Y después se había asegurado de acabar con los demás ángeles destruyendo sus núcleos. Después de que se suscitara ese evento, se perdió toda comunicación con la segunda rama de NERV, la cual se encuentra ubicada en Nevada, Estados Unidos. Todos los intentos por restablecer la comunicación fueron infructuosos. Seguimos teniendo comunicación con la primera rama, ubicada en Massachusetts, Estados Unidos, y con la tercera rama, ubicada en Berlín, Alemania. Lo mismo con las ramas menores, ubicadas en Francia, Rusia y China. Prosiguió el teniente Yuga. Envíe la orden para que todas las bases de NERV se pongan en alerta roja, dijo Gendo, mientras ingresaba algunos comandos en su terminal, desviando los mensajes de alta prioridad a su terminal. No podía permitir que nada de información sensible acerca de este evento se filtrara. A la orden, comandante, dijo Makoto antes de empezar a hacer las llamadas correspondientes. ¿Y si nuestros peores temores se hacen realidad?, preguntó Fuyutsuki. Tendremos que esperar a que el ejército estadounidense llegue al lugar de los hechos y nos transmita la información, respondió Gendo. Supongo que tendremos que convocar a una reunión de emergencia, dijo Fuyutsuki. Descolgó el teléfono que estaba reservado para el uso exclusivo de Gendo y se dispuso a llamar a Misato y Ritsuko. Es correcto, dijo Gendo antes de marcharse hacia su oficina, dejando que Fuyutsuki se encargara de la reunión. Tenía mucho en lo que pensar. Después de todo, este evento no figuraba en su escenario. Unos minutos después, sala de reuniones. La sala de reuniones era lo suficientemente grande como para albergar a 20 personas, pero solo se presentaron 6 personas, el vicecomandante Fuyutsuki, la mayor Kasuragi, la DR Akai y los tenientes Ibuki, Yuga y Elouba. No había ninguna fuente de luz, salvo por la enorme pantalla en el centro de la sala, la cual brillaba de color verde. ¿Qué ha sucedido?, preguntó Misato, quien fue la última en llegar, ya que no se encontraba en el Dogma Central cuando se le ordenó presentarse en la sala de reuniones. Se hallaba en su departamento, mirando una película con Pen cuando recibió la llamada de Fuyutsuki. Estaba un poco molesta por no haber podido lavarse los dientes para eliminar las cáscaras de maíz que quedaron atrapadas entre sus dientes, pero apartó ese sentimiento al fondo de su mente. No la hubieran llamado sin una buena razón. Además, el hecho de que no le hayan dicho acerca del motivo de la reunión cuando la llamaron indicaba que se trataba de algo sumamente serio. La segunda rama de NERV, localizada en Nevada, Estados Unidos, ha desaparecido, dijo Fuyutsuki, sin darle odios al asunto. ¿Cómo que ha desaparecido?, preguntó Misato, creyendo que había escuchado mal. Literalmente, las instalaciones de la segunda rama de NERV han desaparecido, respondió Fuyutsuki.
¿Cómo es eso tan siquiera posible?, preguntó Misato, más confundida que antes. Teniente Ibuki, proyecte en la pantalla la grabación tomada por el satélite de vigilancia, en órbita geosíncrona sobre la segunda rama de NERV. Ordenó Ritsuko. A la orden. Respondió la teniente Ibuki, introduciendo algunos comandos en su terminal portátil. La pantalla en el medio de la sala dejó de estar solo en color verde y pasó a mostrar un trozo del desierto de Nevada. En un recuadro en la esquina superior izquierda de la pantalla había información como la hora, la latitud, la longitud, la altitud, etc. En la esquina inferior derecha había una pequeña escala que tenía como medida más grande una línea de 10 kilómetros. En la imagen se podían distinguir algunas carreteras y construcciones, pero lo que más llamaba la atención era el enorme cráter en el centro. Por Dios, ¿qué pudo causar esto?, preguntó Misato tras calcular aproximadamente el diámetro del cráter en base a la escala que se encontraba abajo a la derecha de la imagen. A ojo de buen cubero, diría que el cráter debería tener más de 50 kilómetros de diámetro. Un escalofrío le recorrió la columna al imaginarse que tenía la fuerza para causar ese daño. Misato tuvo que aguardar por respuestas, ya que la teniente Ibuki reprodujo el vídeo que había tomado el satélite de vigilancia. La pantalla se llenó de estática por algunos segundos antes de que se mostrara la misma imagen de antes, sin el cráter en el centro. En su lugar se encontraban las instalaciones de la segunda rama de NERV. Después apareció una cuenta regresiva en la esquina inferior izquierda de la pantalla que empezaba en 10. Misato tragó saliva mientras veía cómo la cuenta regresiva llegaba a 0. Luz de color roja comenzó a salir de las instalaciones. Después, las pocas nubes que había sobre la base fueron expulsadas hacia afuera, como si hubiera ocurrido una fuerte explosión. La luz se expandió, saliendo del perímetro de la segunda rama de NERV y su intensidad aumentó hasta que la cámara del satélite no pudo captar más que la luz roja. De pronto, hubo estática y, unos segundos después, se mostraron las palabras «señal perdida». «Esto es terrible», masculló Misato. «Una completa tragedia», comentó Fuyutsuki. «¿Hubo supervivientes?», cuestionó Misato, pero ya intuía la respuesta. El ejército de Estados Unidos ya se encuentra en el lugar, pero hasta el momento no han encontrado a ningún superviviente. Todo lo que había en un radio de 44.5 km en torno a la segunda rama de NERV simplemente se esfumó. Respondió Fuyutsuki. Bajó la cabeza y oró en silencio por todas las personas que perecieron en ese incidente. Aparte de su personal, ¿qué otra cosa de valor había en la segunda rama de NERV cuando se suscitó este incidente?, preguntó Misato. La segunda rama se estaba encargando de la construcción de la unidad Evangelion 04, la cual ya hemos dado por perdida. Respondió Ritsuko. No ha de ser fácil perder un Loubat que mide 50 metros de altura, pensó Misato. ¿Tenemos alguna idea sobre lo que pudo haber ocurrido? Así es, respondió Ritsuko, dirigiendo su mirada hacia el teniente Shigeiru, quien estaba sosteniendo un portapapeles. El teniente Shigeiru asintió al notar que Ritsuko le dirigió la mirada. Según el cronograma de actividades de la segunda rama, el incidente ocurrió mientras se estaba llevando a cabo la instalación del motor siglo II experimental en la unidad 04, dijo el teniente Shigeiru. ¿Motor siglo II?, cuestionó Misato, siendo la primera vez que escuchaba ese término. Es una nueva fuente de energía para las unidades Evangelion, respondió Ritsuko. Misato no pasó por alto la muy breve pausa que hizo Ritsuko cuando respondió su pregunta. Salvo por las veces que lograba avergonzarla hasta el punto en el que su cara se teñía de un color rojo brillante que competía con el de la unidad 02, ella siempre hablaba de forma completamente fluida. Incluso si la pregunta la tomó por sorpresa, no debió demorarse tanto para responder, lo que la hacía pensar que le estaba mintiendo. ¿Pudo haber sido una falla en el motor siglo II lo que provocó el incidente?, cuestionó Misato. No disponemos de la suficiente información para saberlo, pero creemos que se debió a una falla catastrófica en el diseño inicial, aunque también se ha señalado el sabotaje como una posible causa, respondió la teniente Ibuki, leyendo un documento en su terminal portátil. Sin embargo, no fue una explosión. Fue como si todo lo que fue cubierto por la luz se hubiera desvanecido. Terció el teniente Yuga. Puede que la segunda rama y lo que había en sus alrededores fuera absorbido por un mar de Dirac, como ocurrió con la unidad 02, ya que la forma en la que se produjo el cráter es muy parecida a como el 12º ángel absorbió los sistemas de defensa del lado noroeste. Dijo Ritsuko. Entonces existe la posibilidad de recuperar las instalaciones de la segunda rama o al menos parte de ella, preguntó Misato. Lo veo bastante improbable, admitió Ritsuko. El ángel era lo que sostenía el mar de Dirac, por lo que había forma de afectarlo desde nuestra realidad.
Puede que el mar de Dirac que se tragó la segunda rama haya sido generado accidentalmente por la unidad 04. Y como ésta fue tragado por él mismo, no existe forma en la que pudiéramos hacer algo. Y todo por jugar con fuerzas desconocidas. Respondió Misato, en un tono bajo, tanto que nadie la escuchó. Como las unidades Evangelion. Bien, pasemos al otro punto de la reunión. Dijo Fuyutsuki, atrayendo la atención de todos hacia él. Como sabrán, en Estados Unidos hay, o, mejor dicho, había dos sedes de NERV, la primera rama y la desaparecida segunda rama. Ambas estaban trabajando en la construcción de una unidad Evangelion. Tras que se suscitara el incidente, la primera rama decidió enviarnos a la unidad 03. Dijo Fuyutsuki. Adivinaré, el gobierno de Estados Unidos está preocupado de que ocurra otro incidente. Dijo Misato, rodando los ojos. No lo expresaron así en la petición que enviaron, pero su suposición es correcta. Dijo Fuyutsuki. El gobierno de Estados Unidos primero insistió en construir dos Evangelions y ahora se desentiende del último tras que ocurriera un incidente. Comentó Misato. No se pueden comparar los otros incidentes en los que un EVA estuvo involucrado con este. Dijo Ritsuko. Independientemente de eso, no tenemos a nadie que lo pilote. Repuso Misato. Por el momento, se quedará en reserva, en caso de que uno de nuestros EVAs no esté en condiciones de luchar o hasta que se encuentre al cuarto niño elegido. Dijo Fuyutsuki. Pasaron algunos segundos en los que nadie dijo nada. Bien, creo que con eso damos por terminada esta reunión. Pueden retirarse. Gracias a todos por asistir. Dijo Fuyutsuki. Todos los ahí presentes asintieron antes de marcharse de la sala de reuniones. Unos minutos después, Misato y Ritsuko se encontraban bajando por unas escaleras mecánicas. Misato ya había cumplido con sus deberes por ese día, así que lo lógico era que se dirigiera a la salida, en otras palabras, que se dirigiera hacia arriba, no hacia abajo. Sin embargo, algo acerca de la llegada de la unidad 03 la tenía inquieta. Entonces, ¿cómo procederemos con la unidad 03? Preguntó Misato. Pensé que la explicación que dio el vicecomandante fue lo suficientemente clara. Respondió Ritsuko. Normalmente, Misato tomaría tal comentario como una broma, pero, tras la revelación de la existencia de un ángel en el Dogma Terminal, ahora creía que era un intento de ocultarle información. Hablo en serio. El Dogma Central cuenta con solo 3 jaulas de contención para las unidades Evangelion, las cuales ya están ocupadas. Repuso Misato. Hasta que se localice a un cuarto piloto, la unidad 03 permanecerá guardada en la base de Matsushiro. Respondió Ritsuko. Tenía entendido que la base de Matsushiro estaba destinada a ser un centro de investigación y desarrollo de armamento para los EVAs. Replicó Misato. Es correcto. Sin embargo, se pensó que sería una buena idea construir una jaula de contención en la base de Matsushiro para mantener al menos una unidad Evangelion para realizar las pruebas del armamento. Aunque la base de Matsushiro esté relativamente cerca, los costes de transportar a un EVA son bastante elevados. Respondió Ritsuko. Sí, lo sé. Pensó Misato, recordando la factura por el transporte de la unidad 01 cuando ocurrió el accidente, con el Jet Alone. Supongo que tendremos que hacer una prueba de activación, ¿verdad? Así es. Respondió Ritsuko. Usaremos el dummy plug para hacer la prueba. Cuestionó Misato. Aunque era ajena al proceso de construcción de una unidad Evangelion, el reciente incidente con la unidad 04 hizo que Misato desconfiara de la capacidad de los ingenieros estadounidenses para llevar a cabo tal labor, por lo que no se sentía cómoda con la idea de que uno de los chicos tuviera que pilotar la unidad 03. Lo decidiré más tarde. Hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta al momento de elegir a un piloto para las unidades Evangelion. Respondió Ritsuko. Misato frunció el ceño. Ritsuko no se percató de esto porque Misato estaba detrás suyo. La información acerca de cómo se selecciona a un nuevo piloto era una de las muchas cosas a las que se le había negado el acceso, a pesar de que su papel como directora de operaciones la ponía como la responsable de los pilotos. Su antiguo yo simplemente se hubiera encogido de hombros y seguido adelante, pero, tras darse cuenta de lo mucho que significaban para ella los pilotos y enterarse de la conspiración que se estaba gestando frente a ella, ahora quería respuestas a todas sus preguntas. Sin embargo, debía ser discreta, solo Dios sabía qué podría pasarle si sus preguntas llamaban demasiado la atención. ¿Aún no se ha localizado al cuarto niño elegido?, preguntó Misato. Ya hemos reducido bastante la lista de posibles candidatos. Quizás sea identificado en algunas semanas. Respondió Ritsuko. Envíame todo lo referente al cuarto niño elegido en cuanto haya sido localizado. Dijo Ritsuko. Has estado actuando de forma más responsable últimamente. Comentó Ritsuko.
No eras tú quien siempre me reprochaba por ser una irresponsable, repuso Misato. Ritsuko conocía a Misato lo suficientemente bien como para saber que había estado actuando diferente durante los últimos días. No solía hacer tantas preguntas ni se tomaba tan en serio la mayoría de las responsabilidades que tenía como directora de operaciones. También la había sorprendido cuando le preguntó acerca de las calificaciones de Asuka y Shinji de la última semana para burlarse un poco de su irresponsabilidad, y Misato le respondió correctamente. Pensando en ello, Misato había empezado a cambiar desde aquella vez que se encontró con Kaji en la boda de una de sus compañeras de trabajo. Aunque algunas de las preguntas que le hizo acerca de los EVAs le parecieron bastante comprometedoras, no estaban fuera de lugar dado su cargo, así que simplemente se encogió de hombros y lo ignoró por el momento. Supongo que es bueno que comiences a actuar como alguien de tu edad, contestó Ritsuko. Oh, aprendí de ti, después de todo, eres un par de meses mayor que yo, dijo Misato, sabiendo que eso la molestaría, ya que a las mujeres de 29 años no les gustaba que les recordaran que estaban por cumplir 30 años. Cállate, dijo Ritsuko, perdiendo la compostura por un segundo. Misato se rió entre dientes, y Ritsuko comenzó a hacerlo también un momento después. Ambas pensaron que las cosas seguían igual que siempre, pero en el fondo sabían que no era así. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. 2 horas después, Dogma Terminal. Misato y Ritsuko partieron caminos, cada una dirigiéndose a su respectiva oficina. Misato, por increíble que sonara, adelantó algo del trabajo de mañana antes de volver a casa. Ritsuko, por su lado, revisó la información acerca de los avances del Instituto Marduk para encontrar al cuarto niño elegido y después fue a reunirse con Gendo, quien se hallaba en una de las muchas cámaras del Dogma Terminal, observando fijamente el prototipo del Dummy Plug. Disculpe la demora, comandante, dijo Ritsuko mientras caminaba hacia Gendo. Descuide, Dra. Akagi, respondió Gendo. ¿Qué tanto ha avanzado en el proyecto del Dummy Plug? Debería estar listo para funcionar. La mente de Rei ha sido digitalizada y puesta en la computadora a bordo del Dummy Plug, lo que garantiza que funcionará independientemente de si está conectada a la red de las Magi o no. Sin embargo, tengo mis reservas acerca de si funcionará como se espera. El alma no es algo que pueda digitalizarse. Además, tuve algunos problemas para adaptar una de las copias antiguas de la consciencia de Rei. La tecnología empleada para hacerlas ha ido mejorando con cada ocasión, respondió Ritsuko. Los EVAs creen que el Dummy Plug es un piloto e intentan sincronizarse con él. Eso es todo lo que necesitamos. Con respecto a lo otro, me preocupa que la interacción que ha tenido Rei con Shinji afecte la viabilidad de su mente para servir como base para el Dummy Plug. Un arma no debe poseer sentimientos o emociones, solo debe conocer la razón por la que fue creada, no más. Sentenció Gendo. Ritsuko asintió fríamente. Por alguna razón que no comprendía le enfermaba ver a Rei siendo feliz. Cargue inmediatamente los datos del Dummy Plug en las unidades 01 y 02, ordenó Gendo. Sí, comandante, dijo Ritsuko. Después de ese pequeño intercambio, ambos se dirigieron hacia la sala de seguridad, desde donde se monitoreaban todas las cámaras de seguridad. Solo el monitor principal estaba encendido, en él se mostraba Rei, quien estaba flotando desnuda dentro de un cilindro lleno de LCL mientras su mente era escaneada. En vista de que ahora a Rei le incomodaba ser vista desnuda por Ritsuko o Gendo, ambos habían decidido que lo mejor era monitorear el proceso a través de las cámaras de seguridad, en lugar de apersonarse al lugar. El escaneo de la mente de Rei va según lo previsto, dijo Ritsuko tras analizar por un momento el despliegue de datos en la pantalla de su terminal portátil. Excelente, dijo Gendo. ¿Cuándo nos enviarán la unidad 03? Preguntó Ritsuko. Llegará el fin de semana a más tardar. El gobierno de Estados Unidos delegó la tarea a la Fuerza Aérea de las Naciones Unidas, como se hizo con la unidad 02. Respondió Gendo. Creí que la transportarían en avión. Repuso Ritsuko. Lo harán. Sin embargo, en lugar de ser sujeta por los Pylons en sus hombros, como lo hemos hecho con las unidades 01 y 02, será puesta en una cruz que restringirá sus movimientos, la cual será asegurada debajo de la aeronave por medio de cables, lo que arruinará su perfil aerodinámico, por lo que irán a una velocidad muy baja para hacer tan siquiera posible el vuelo. Respondió Gendo. Ya veo que el gobierno de Estados Unidos no extrema en precauciones. Comentó Ritsuko. Los humanos le temen a aquello que no pueden comprender. Respondió Gendo. Quiero que te ocupes de todo cuando la unidad 03 arribe a la base de Matsushiro. ¿Cómo ordene? Respecto a ese tema, la mayor Kasuragi me preguntó si usaríamos el Dummy Plug para realizar las pruebas con la unidad 03. Dijo Ritsuko. Gendo asintió, comprendiendo el razonamiento de Misato.
Ciertamente, el incidente de hace unas horas ponía en duda la fiabilidad de las unidades Evangelion construidas por la división estadounidense de NERV. ¿Qué opinas al respecto?, cuestionó Gendo. Sería sumamente riesgoso emplear el dummy plug para probar a la unidad 03. Ninguno ha sido probado adecuadamente con anterioridad. Es una receta asegurada para el desastre, respondió Ritsuko. Entonces, la prueba tendrá que ser realizada por uno de nuestros pilotos, pero ¿cuál de ellos?, cuestionó Gendo. Haré una prueba de compatibilidad entre los tres en cuanto la unidad 03 haya sido llevada a la base de Matsushiro, respondió Ritsuko. ¿Qué hay del cuarto niño elegido?, preguntó Gendo. Acaba de ser encontrado por el Instituto Marduk, dijo Ritsuko. ¿Quién es?, preguntó Gendo. El mundo es un pañuelo, comentó Ritsuko mientras tecleaba en su terminal portátil. Se enlazó a uno de los Maanitars y en él se proyectó el expediente de Toji Suzuara. Es uno de los dos involucrados en el incidente con el cuarto ángel y uno de los amigos de la escuela de Shinji. Esta revelación fue una grata sorpresa para Gendo, si su ceño cavado o en una pequeña sonrisa era un indicativo. Se tomó un momento para considerar lo que esto significaba para sus planes. Entonces, será el cuarto niño elegido el que realizará la prueba de activación de la unidad 03, dijo Gendo. Es el candidato más viable para ser un piloto, pero aún no sabemos si realmente tiene la capacidad de pilotar un Evangelion, respondió Ritsuko, sorprendida por la repentina declaración de Gendo. Mientras sea capaz de alcanzar una sincronización mayor a 10%, nos servirá para ser el piloto de pruebas de la unidad 03, repuso Gendo. Aún debemos convencerlo para que acepte ser un piloto, dijo Ritsuko. Ofrézcanle lo que sea para que acepte, dijo Gendo. Ritsuko fue incapaz de entender por qué Gendo estaba tomando una decisión tan apresurada hasta que comenzó a pensar con lógica. Perder a uno de los tres pilotos en un incidente con la unidad 03 supondría un revés en sus planes, ya que no había más para reemplazarlos. Además se había invertido una cifra de tiempo considerable para entrenarlos para el combate contra los ángeles. Era preferible exponer a un piloto poco experimentado, ya que su valor era menor. Se estremeció un poco al darse cuenta de lo fácil que aceptó esa idea y se preguntó qué tanto de su humanidad había perdido desde que comenzó a trabajar para Gendo. «Como ordene, comandante», respondió Ritsuko. Escaneo mental completado, anunció una voz sintética desde el sistema de altoparlantes de la sala de seguridad. «Bien, creo que eso es todo de lo que quería hablar contigo», dijo Gendo, acercándose al panel de control. «Rey, el escaneo ha terminado. Es hora de que regreses a casa», dijo Gendo mientras presionaba el botón del intercomunicador. «¿Entendido, comandante?», respondió Rey, abriendo los ojos. Gendo frunció el ceño. Incluso sus respuestas se habían vuelto más largas, cuando antes se limitaba a responder afirmativamente o negativamente. Encontraba esto como otra prueba de que Shinji estaba cambiando a Rey al interactuar con ella. Se preguntó si había llegado el momento de restringir terminantemente su contacto con él. Ritsuko ejecutó en su terminal portátil los comandos necesarios para finalizar el escaneo mental de Rey. El LCL fue drenado. Después, el cilindro donde estaba flotando se hundió en el suelo. Hecho eso, Ritsuko cortó la conexión con la cámara, dejando la sala de seguridad casi en completa oscuridad, salvo por la luz que emitía la pantalla de su terminal portátil. «Supongo que me retiraré ahora», dijo Ritsuko. «Hay algunos asuntos más personales que me gustaría que tratáramos», dijo Gendo. Ritsuko se animó mucho al escuchar esas palabras, siempre había sido así. Incluso se olvidó de sus pensamientos anteriores, dirigidos a analizar qué tanto y de qué formas había cambiado tras iniciar su relación con Gendo. Si no cediera tan fácil a sus deseos carnales, tal vez hubiera podido notar cierto patrón. Primero, ella se cuestionaría acerca de su relación con Gendo y después éste le propondría tratar asuntos personales, haciendo que se olvidara de sus dudas. Era desconcertante que siempre ocurriera lo mismo. Parecía que Gendo podía leer sus pensamientos como un libro abierto. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Al día siguiente, Instituto Marduk, Aula 2A, había llegado la hora del almuerzo, y todos los estudiantes se estaban preparando para salir del aula, reuniéndose en grupos de amigos y sacando de sus mochilas los bentos que contenían sus almuerzos. Toji, por otro lado, tenía una gran cantidad de alimentos empacados sobre su pupitre. Nunca se lo había visto almorzando otra cosa que no fueran alimentos empacados, ya que no tenía el tiempo para prepararse el almuerzo por la mañana ni tampoco tenía a alguien que se lo preparara. Su madre había muerto años atrás, su padre trabajaba hasta tarde, y no estaba de ánimo para despertarse temprano para hacer tal labor, y su hermana menor era demasiado pequeña para cocinar por su cuenta. Genial,
Por fin llegó la hora del almuerzo. Sin duda, mi momento favorito del día, dijo Toji, teniendo problemas para decidir por dónde empezar. Oh, no puedo creer que me hayas preparado lasaña para almorzar, dijo Asuka, gratamente sorprendida luego de haber abierto su bento. Era una receta en la que había estado trabajando por algún tiempo. No lograba hacer que la bechamel saliera sin grumos, dijo Shinji, frotándose tímidamente la nuca. Cierto. Eso hace la diferencia entre la lasaña de calidad y una mediocre, dijo Asuka, tomándose un momento para oler el increíble aroma que despedía. Gracias, Shinji. Asuka le dirigió una cálida sonrisa a Shinji. De nada, respondió Shinji, tirando del cuello de su camisa para ventilarse un poco. Qué bien se ven juntos, tortolitos, comentó Toji, haciendo que ambos se sonrojaran furiosamente. Algunos de sus compañeros de clase comenzaron a reír y algunos se sintieron celosos, ya fuera de Asuka o de Shinji, respectivamente. Cállate, dijeron ambos. Toji se burló de la expresión de Shinji. Justo en ese momento, Hikari regresó al salón. Había salido a hacer una diligencia que le encomendó un profesor. Notó inmediatamente que todas las miradas estaban puestas sobre Asuka y Shinji, quienes estaban bastante sonrojados. Siguió la mirada de Asuka, la cual apuntaba hacia Toji, quien le estaba devolviendo una mirada desafiante. Dedujo que Toji había hecho enojar a Asuka con algún comentario que hizo y que la alemana estaba a punto de empezar una pelea con el deportista. Sabía que no podría detener a Asuka si ésta quería pelear en serio, así que decidió detenerlos de manera indirecta. Es hora de que todos salgan del salón. Todos saben muy bien que no está permitido que almuercen en el aula, dijo Hikari, con voz autoritaria. Todos los alumnos sabían que su diversión había llegado a su fin ahora que Hikari estaba presente. Se apuraron a tomar sus almuerzos y salieron ordenadamente del aula, incluso Toji, quien parecía tenerle más miedo a Hikari que a Asuka, a pesar de que ésta podría darle una paliza ya que se había tomado muy en serio sus lecciones de combate mano a mano. Hikari suspiró, ligeramente decepcionada del comportamiento de Toji. Apartó de su mente esos pensamientos y fue a tomar su bento para después reunirse con Asuka. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. En ese mismo momento, Dogma Central, oficina de Ritsuko. ¿Qué ocurre, Ritsuko?, preguntó Misato, entrando a la oficina de Ritsuko, quien para variar estaba trabajando en su terminal portátil. Ya se ha encontrado al cuarto niño elegido, respondió Ritsuko. ¿Qué, tan rápido?, cuestionó Misato, enarcando una de sus cejas. Esto le parecía demasiado conveniente. El Instituto Marduk acaba de identificarlo esta misma mañana. Además, se ha decidido que será el elegido para realizar la prueba de activación de la unidad 03. Respondió Ritsuko. Oye, baja un poco la velocidad. Ni siquiera me has dicho quién es, dijo Misato. Sin despegar la vista de la pantalla de su terminal portátil, Ritsuko le entregó a Misato un folder con el expediente de Toji. Misato lo tomó y se apresuró a leerlo, quedando impactada al darse cuenta de que le pertenecía a Toji, uno de los amigos de Shinji. ¿Es una broma, verdad?, preguntó Misato. El Instituto Marduk está un 99.05% seguro de que Toji Suzuhara es un candidato viable para ser un piloto de Evangelion, respondió Ritsuko. ¿No había alguien más?, cuestionó Misato. Todos los candidatos posibles para ser pilotos fueron reunidos en Tokio, 3 por su seguridad. De hecho, todos fueron puestos en la clase 2. Había una alta posibilidad de que el próximo niño elegido resultara ser amigo de uno de nuestros pilotos, respondió Ritsuko. Misato frunció el ceño, no estaba al tanto de eso. Quería preguntar, de hecho, había muchas preguntas que quería hacer, pero sabía que indagar demasiado podría tornarse peligroso. Archivó sus dudas para compartirlas con Kaji y ver si éste podría arrojar luz sobre el asunto. Será muy difícil anunciárselo. No tengo idea cómo podría tomarlo. A Asuka y Rei se lo hicieron saber desde que eran muy pequeñas. Shinji-kun es quien más podría comprenderlo. Si Suzuhara-kun acepta ser un piloto, al menos tendrá alguien en quien apoyarse, comentó Misato. No tienes por qué hacerlo. Gente del Instituto Marduk se encargará de eso, dijo Ritsuko. No, yo me encargaré personalmente de hacerlo, respondió Misato. Ritsuko frunció el ceño, no se suponía que Misato se involucrara en esto. Claramente estaba en contra de que más adolescentes se convirtieran en pilotos. Podría darse el caso de que intentara disuadirlo. Sin embargo, no podía hacer nada para impedírselo. El rango que ostentaba le permitía hacer tal cosa. ¿Qué opinas de él?, preguntó Ritsuko, tratando de no sonar disgustada. Parece ser un buen chico y, si no recuerdo mal, es bastante bueno en los deportes, respondió Misato.
No es a eso a lo que me refería. ¿Crees que tiene las actitudes y aptitudes para ser un piloto? Preguntó Ritsuko. No sé, y preferiría no tener que averiguarlo. Dijo Misato. Lamentablemente, no hay nadie más que pueda pilotar a las unidades Evangelion. Dijo Ritsuko. ¿Qué hay del Dummy Plug? Aún no está listo. Cuestionó Misato. Aún está en fase de pruebas. Respondió Ritsuko. Misato suspiró. No se sentía bien al tener que involucrar a otro adolescente en todo el tema de Los Ángeles y los EVAs. Será mejor que pienses en cómo vas a informarle a Toji Suzuara que ha sido seleccionado como un piloto. El comandante quiere que se haga mañana a más tardar. Dijo Ritsuko. ¿Tan pronto? Cuestionó Misato, sorprendida. La unidad 03 llegará a la base de Matsushiro el fin de semana, y como dije antes, se decidió que el cuarto niño elegido sea quien realice la prueba de activación. Tú y yo debemos estar presentes. Dijo Ritsuko. Misato dio un largo suspiro. Iré a hablar con él antes de que termine el día escolar. Dijo Misato. Pensé que al menos te tomarías algo de tiempo para pensar en qué y cómo se lo dirías. Cuestionó Ritsuko. Al mal paso, darle prisa. Se lo diré sin laudios. Dijo Misato antes de retirarse de la oficina de Ritsuko, quien dejó escapar un suspiro de cansancio. La intromisión de Misato la obligaría a pensar cómo convencer a Toji para que aceptara convertirse en piloto, un pendiente más a su ya extensa lista. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Horas más tarde, Instituto Marduk, Aula 2A, el día escolar estaba a punto de concluir. Todos los alumnos estaban ignorando olímpicamente al profesor de historia mientras daba su monólogo acerca de la historia del segundo impacto cuando se escuchó el sonido de estática a través de los altoparlantes repartidos por toda la escuela, indicando que el director del Instituto Marduk estaba por dar un comunicado. Buenas tardes, estimados estudiantes. Que Toji Suzuara se reporte a la oficina del director. Repito, que Toji Suzuara se reporte a la oficina del director, dijo la voz de la secretaría del director. Hubo una serie de susurros y burlas dirigidas a Toji, quien empezó a entrar en pánico. ¿Qué hiciste ahora, Suzuara? Preguntó Hikari, molesta. Nada, lo juro. Dijo Toji, agitando las manos, tratando de calmarla. Ya escuchaste, Suzuara-kun. El director quiere verte. No lo hagas esperar. Dijo el profesor de historia sin siquiera darse la vuelta para mirarlo. Estaba muy ocupado dibujando un mapa del mundo antes y después del segundo impacto, mostrando que tanto subió el nivel del mar luego de la fundición casi completa del casquete polar antártico. Ese seguro. Dijo Toji, apresurándose a salir, lidiar con el director sería más fácil que lidiar con Hikari. Vaya tonto. Masculló Asuka, regocijándose de su desdicha. Toji fue a paso rápido hacia la oficina del director. Saludó por cortesía a la secretaria, solo para darse cuenta de que no estaba ahí. ¡Qué extraño! Masculló Toji. La secretaria del director solo dejaba su escritorio para usar el sanitario para dirigirse a la sala de copias, unas puertas a la izquierda de la oficina del director, así que era raro no verla ahí sentada. En fin, pasaré, sé que me esperan. Pensó Toji. Se encogió de hombros y fue a abrir la puerta para ingresar. Buenas tardes, Nomura-san. ¿Ese señorita Misato? Preguntó Toji, confundido al verla a ella en lugar del director. Buenas tardes, Suzuara-kun. Dijo Misato, sonriendo ligeramente. Tengo que estar soñando. Pensó Toji, pellizcándose el brazo para despertar. Sin embargo, no funcionó. Esto no es un sueño, qué increíble. Las fantasías sí se hacen realidad. Toji se olvidó de lo preocupado que estaba hace un momento y comenzó a murmurar incoherencias. Necesito que te enfoques, Suzuara-kun. Dijo Misato, en un tono serio. Esperaba estar del otro lado, pero funciona para mí. Pensó Toji. Ese seguro. Nunca me ha gustado andarme con laudios, así que te diré de una vez por qué estoy aquí. Dijo Misato. Para confesar tus sentimientos por mí. Pensó Toji, comenzando a sonrojarse. Has sido seleccionado para ser un piloto de Evangelion. Dijo Misato. ¿Qué? Preguntó Toji, no muy seguro de haber escuchado bien. Fuiste elegido para ser un piloto de Evangelion. Replicó Misato. Toji pasó de estar sonrojado a estar algo pálido. ¿Cómo dijo? Cuestionó Toji, sus radilas comenzaron a temblar. Fuiste elegido para ser un piloto de Evangelion. Repuso Misato, comenzando a molestarse por tener que repetirse. Toji volvió a pellizcarse, pero no consiguió despertar. ¿Por qué yo? Preguntó Toji. No puedo decírtelo. Sin embargo, eres libre de decidir si quieres aceptar la oferta o no. Dijo Misato. Toji no sabía qué decir. Si se tratara de Kensuke, seguro que estaría rebotando de alegría. Él, por otro lado,
Estaba temeroso de lo que podría pasarle si aceptaba. Sus experiencias con Chancel y Gagiel lo habían traumatizado de verdad, sobre todo su encuentro con el primero. Había visto de primera mano lo que era pelear contra un ángel dentro de un Eva, y no era algo que quisiera repetir. Además, recordó las heridas que Cindy sufrió después y también lo mal herida que solía estar Rey. No tienes que responderme ahora, tienes hasta mañana para darme una respuesta. Desearía poder darte más tiempo para pensarlo, pero me es imposible. Dijo Misato. Entiendo. Lo pensaré. Dijo Toji antes de abandonar la oficina del director. Misato suspiró. Esta era la parte que más odiaba de su trabajo. Hubiera dejado todo en manos del personal del Instituto Marduk, pero la revelación que Kaji le hizo acerca del Instituto Marduk la hizo cambiar de parecer. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Un día antes, en una de las muchas salas de descanso del dogma central, Maya acababa de comprar una barra de granola en una máquina expendedora cuando notó que Kaji se acercaba a ella. Buenos días, Ibuki-san. Dijo Kaji. Buenos días, Ryoji-san. Dijo Maya. Kaji se acercó a una máquina expendedora de bebidas y compró un refresco, mientras que Maya tomó asiento en una banca cercana. ¿No habrá ninguna fiesta para celebrar que se ha completado el sistema de intercepción?, preguntó Kaji antes de darle un gran trago a su refresco. No, no podemos darnos esos lujos, respondió Maya. NERV es demasiado estricto. Al menos lo son en el cuartel general, repuso Kaji. El comandante Ikari es así. Me imagino que la rama alemana de NERV era más relajada, dijo Maya. En realidad, no tanto, pero al menos organizaban algunos eventos sociales para ayudar a mantener la moral del personal, dijo Kaji. Se acercó al bote de basura dedicado para las latas, el cual estaba lleno hasta el tope, y puso con cuidado su lata en la cima de la pila para que las demás no cayeran. Supongo que a todos nos vendría bien un descanso de vez en cuando, dijo Maya, aunque trabajar más significaba que podía estar cerca de Ritsuko. Bueno, pasando a otros temas, ¿qué puedes decirme de Ritsuko?, preguntó Kaji. Maya casi salta de la banca donde estaba sentada al oír su pregunta. Mi enamoramiento por la DRA Kaji es tan notorio, pensó Maya, casi entrando en pánico al pensar que Ritsuko también lo había notado. ¿A qué te refieres? Ya sabes, alguna situación o secreto que la avergüence, respondió Kaji. Maya aún no comprendía de qué estaba hablando Kaji. Misato, Ritsuko y yo solíamos molestarnos mutuamente cuando estábamos en la universidad, aunque ese par habitualmente formaba un frente común en mi contra. Dijo Kaji. Oh, ya veo, dijo Maya, sintiéndose aliviada de que su enamoramiento por Ritsuko seguía siendo un secreto. Entonces, ¿hay algo que puedas decirme?, preguntó Kaji. Lo siento, no sé nada, aunque no te lo diría de todas formas si lo supiera, dijo Maya. ¿Quién se excusa, se acusa? ¿Sabes algo, verdad?, inquirió Kaji. No diré nada, dijo Maya, girándose para darle la espalda. ¿Interrumpo algo?, preguntó Misato, quien se había estado ocultando tras una esquina mientras escuchaba la conversación. En lo absoluto, Mayor Kasuragi. Si me disculpa, debo retirarme, dijo Maya, apresurándose a marcharse. Seguro que te diviertes mucho, dijo Misato, en un tono frío. Sabes que solo tengo ojos para ti, repuso Kaji, acercándose a ella y tomándola de la cintura. No es momento para esas cosas. Hay algo importante sobre lo que tenemos que hablar, dijo Misato, en un tono serio. Retiró las manos de Kaji de su cintura y retrocedió un par de pasos. ¿Qué ocurre?, preguntó Kaji, poniéndose serio también. El Instituto Marduk ha identificado al cuarto niño elegido, dijo Misato. Ya veo, dijo Kaji. ¿Hay algo que puedas decirme al respecto? Kaji miró hacia todos lados para asegurarse de que no hubiera nadie cerca. El Instituto Marduk solo es una fachada. NERV es quien lo controla todo, respondió Kaji. NERV, el comandante Ikari es quien está detrás de todo, cuestionó Misato. Kaji permaneció en silencio por unos momentos, decidiendo si debería contarle sobre SL, organización que estaba detrás de NERV. Al final decidió no revelar ese dato, no quería poner en peligro a Misato más de la cuenta. No lo sé, respondió Kaji. ¿Sabes en qué se basan para elegir a los candidatos a pilotos?, preguntó Misato. Tampoco lo sé, pero he hallado que los compañeros de clase de Shinji, salvo por Rei, tienen en común varias cosas. Todos han perdido a su madre a una temprana edad y su padre o la persona que se hace responsable de ellos trabaja para NERV. Misato suspiró. Entre más indagamos, más profundo se hace el misterio. Misato, dijo Shinji, quien había venido a buscar a Misato por petición de Ritsuko. ¿Qué ocurre?, preguntó Misato.
Ritsuko quiere hablar contigo con respecto a su viaje a la base de Matsushiro. Bien. Iré a hablar con ella. Nos vemos. Dijo Misato, mirando a Kaji mientras decía lo último. Adiós, Kasuragi. Dijo Kaji. Aguardó hasta que Misato se marchara de la sala de descanso antes de hablar con Shinji. Shinji-kun, ¿tienes algo de tiempo? Seguro. ¿Qué pasa? Cuestionó Shinji. Hay algo acerca de lo que me gustaría hablar contigo. Está bien. Vayamos a otro lado. Es algo deprimente pasar tanto tiempo en el dogma central, privado de la luz solar. Shinji solo asintió y siguió a Kaji. Tras algunos minutos de caminata, llegaron a una banca, ubicada no muy lejos de su granja de sandías. No recordaba mal. ¿Hay algo que te preocupe? Preguntó Kaji. Shinji sabía que no tenía por qué ocultar sus inquietudes de Kaji. Después de todo, él ya sabía que venía del futuro. Los ángeles por venir serán los más peligrosos y difíciles de vencer. Ya veo. ¿Alguno que te preocupe especialmente? Todos, en realidad. Lo que me tiene preocupado es que no falta mucho para que aparezca el próximo. ¿Puedes hablarme al respecto? El ángel contaminó la unidad 03 y la puso en nuestra contra. Dejó fuera de combate a las chicas, así que tuve que hacerme cargo. Había alguien pilotándola, uno de mis amigos, Toji Suzuara, por lo que me negué a atacar, sabiendo que podría dañar a Toji. Mi padre activó el Dummy Plug, y me vi impotente mientras la unidad 01 reducía a la unidad 03 a una pulpa sanguinolenta. Toji sobrevivió, pero quedó paralítico de por vida. Dijo Shinji, apretando sus puños sobre sus radilas mientras luchaba para contener las lágrimas. Tranquilo. Todavía no ha ocurrido. Se puede evitar que eso suceda. Dijo Kaji, poniendo su mano sobre el hombro de Shinji, en un intento de consolarlo. Eso no es todo. El ángel destruyó la base de Matsushiro. Muchos resultaron heridos e incluso muertos. Misato se rompió un brazo y sufrió una contusión cerebral. La mirada de Kaji se endureció. Shinji supo desde el primer momento que no iba a tomar bien esa revelación. ¿Por qué no me has dicho nada al respecto? No se me había presentado la oportunidad, además sé que mi padre tiene ojos y oídos por todos lados. Sería demasiado conveniente tal advertencia. Kaji respiró hondo, tratando de mantener bajo control sus emociones. Tienes razón. Eso podría levantar muchas banderas rojas, pero de todas formas no debiste mantener esa información para ti. Lo siento. Kaji volvió a poner su mano sobre el hombro de Shinji. No hay por qué disculparse. Como dije antes, eso no ha ocurrido todavía, así que aún puede cambiarse. Shinji asintió mientras se limpiaba las lágrimas. Nada convencerá a Gendo de detener la prueba de activación de la unidad 03. Pero hablaré con Misato para que convenza a Ritsuko para que ponga un centro de control provisional lo más alejado posible de la jaula de contención. Tal vez esta catástrofe no pueda prevenirse, pero al menos tal vez se puedan mitigar las consecuencias. Yo hablaré con Toji para que decline la oferta de ser un piloto. Dijo Shinji. Kaji asintió. La propuesta de Shinji le parecía lo más inteligente que se podría hacer. La revelación de que los ángeles venideros serían más difíciles que de enfrentarlo tenía muy inquieto, aunque no tanto como a Shinji. Desearía hablar más al respecto, pero estaba claro que Shinji no quería hacerlo, así que lo dejaría para otro momento. Ven conmigo, hay algo que me gustaría mostrarte. Dijo Kaji mientras se levantaba de la banca. Shinji asintió. Se limpió otro par de lágrimas y fue tras Kaji. Luego de caminar por un par de minutos a través del bosque que se encontraba en el interior del Geofran, llegaron hasta un pequeño claro. Había varias franjas de tierra removidas sobre las que Kaji estaba cultivando sandías. Sé que no es gran cosa, pero no pareces sorprendido en lo más mínimo. Comentó Kaji. En el pasado, también me trajiste a este lugar. Repuso Shinji. Ya veo. En fin, ayúdame a regarlas. Kaji se acercó a un árbol. Cerca había un barril plástico lleno de agua y varios instrumentos de jardinería, entre ellos, un par de regaderas, las cuales procedió a llenar. Regresó al lado de Shinji y le ofreció una, y éste la aceptó. Ambos comenzaron a regar las sandías, sin decirse nada. Parece que serán unas sandías grandes y jugosas cuando maduren por completo. Comentó Shinji. Gracias. Siempre he tenido el toque para la jardinería. ¿Tú tienes algún pasatiempo? Preguntó Kaji. Me gusta cocinar. Lo sé. Misato me ha hablado de lo bien que cocinas. Ambos se quedaron en silencio por un momento una vez más. Es bueno tener un pasatiempo. Te ayuda a distraerte de tus problemas y te hace muy feliz, dijo Kaji. Eso mismo pienso. Dijo Shinji. Puedes aprender mucho al cultivar un jardín. Las plantas son maravillosas. Nos proporcionan sombra, alimentos, materiales de construcción y en general sustentan la vida en la tierra.
Siempre me he preguntado si plantar semillas y hacer que germinen pueda considerarse como dar vida, algo solo reservado para los seres divinos. También me he preguntado si los intentos del ser humano por crear y modificar la vida sobre el planeta hayan enfurecido a Dios y por eso nos castigó con el segundo impacto. ¿Realmente crees en eso? No estaba hablando de forma literal. Conozco la verdad sobre el segundo impacto. Entiendo. Solía ser un creyente devoto, pero eso cambió cuando me uní a la organización para la que trabajo actualmente. Pude ver de primera mano las facetas más oscuras de la humanidad. Tal vez si exista un Dios, pero dudo que sea un Dios misericordioso como lo pintan varias de las religiones, ya que un Dios así no permitiría que sucedieran tales horrores. Lo siento si te aburro con mi charla, a veces pienso en cosas algo raras. Está bien, solía hacerme esa clase de preguntas después de que regresé en el tiempo. Ya veo. Enfrentarse a los ángeles, Sele y a tu padre es no menos que una tarea titánica. A veces, tener fe es lo único que nos ayuda a salir adelante. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Al día siguiente, Instituto Marduk. Shinji y Kensuke se encontraban almorzando en la saati de la escuela, como de costumbre. Toji no se les unió a ellos, de hecho, no se había presentado a clases ese día. Eso no le agradaba a Shinji, ya que quería hablar con Toji para convencerlo de que no aceptara convertirse en un piloto. Tampoco estaba atendiendo su celular, lo que lo preocupaba aún más. Estaba planeando ir a buscarlo cuando terminaran las clases y no parar hasta encontrarlo y hablar con él. Entonces, Shinji, ¿sabes algo acerca de la unidad 03? Preguntó Kensuke. La mención de la unidad 03 hizo que Shinji saliera de sus cavilaciones. Se estremeció al pensar en el incidente y casi vomita su almuerzo al recordar cómo la unidad 01, controlada por el Dummy Plug, despedazaba a la unidad 03. Se recompuso lo mejor que pudo y dijo, «Sabes que no puedo hablar al respecto». «Oh, vamos, al menos dime algo. Ya se ha escogido a su piloto. Yo me ofrecería como voluntario», suplicó Kensuke. «Lo siento, pero no», repuso Shinji. Kensuke se desinfló instantáneamente. «¿Qué crees que le haya pasado a Toji?», preguntó Kensuke. «No lo sé», mintió Shinji. «Puede que lo hayan suspendido por algunos días. Toji no es el mejor estudiante, pero no faltaría a clases porque sí». «Shinji, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Toji, sorprendiendo a Shinji y Kensuke, quienes no se esperaban que se apareciera. «Hablando del rey de Roma. ¿Qué te ocurre, hombre?», preguntó Kensuke, quien había conocido a Toji por el tiempo suficiente como para saber que algo lo inquietaba. «Es algo de lo que quisiera hablar solo con Shinji», repuso Toji. Shinji ya sabía qué era lo que estaba ocurriendo con Toji. Planeó hablar con él desde que fue llamado de la nada a la oficina del director. Sin embargo, había estado muy evasivo. «Seguro», respondió Shinji. «Vayamos a las canchas de básquetbol, siempre pienso mejor cuando practico un deporte», dijo Toji, girando sobre sus talones para después dirigirse hacia las escaleras. Shinji se apresuró un poco para ponerse a su lado. «Te veré después, Kensuke», dijo Shinji antes de bajar las escaleras junto a Toji. «Seguro», dijo Kensuke, notoriamente desanimado. Kensuke no pudo evitar sentirse excluido. Le dolía pensar que Toji le tenía más confianza a Shinji que a él para contarle sus problemas, a pesar de que llevara conociéndolo durante más tiempo. Sacudió la cabeza y trató de racionalizarlo. ¿Por qué Toji querría hablar exclusivamente con Shinji? ¿Qué problema él podría ayudarlo a resolver que yo, no? Pensó Kensuke. La respuesta lo golpeó con la fuerza de un tren. «De ninguna manera», exclamó, recordando que una nueva unidad Evangelion había llegado a Japón. Kensuke se sintió extremadamente celoso de Toji por algún tiempo antes de recordar que éste se veía de todo menos emocionado por este hecho. Después recordó lo asustado que estuvo durante su encuentro con Chamsel y Gakiel. Él también recibió un duro golpe de realidad ese día, dándose cuenta de que ser un piloto de Evangelion no era un juego. Sin embargo, no se vio tan afectado como Toji. Comprendía las responsabilidades con las que Shinji y las chicas debían cargar, y no podía sentir más que admiración por ellos. Se preguntó si él tendría la capacidad de llevar ese peso sobre sus hombros. Caminó hasta estar justo encima de la puerta que daba acceso a las canchas de básquetbol, y vio salir a Shinji y Toji. «Espero que la charla que Shinji tenga con Toji lo ayude», pensó Kensuke mientras sostenía la verja que los separaba de una caída de más de 5 pisos de altura. Unos minutos después, Shinji y Toji llegaron a las canchas de básquetbol. Estaban parados frente a una de las canastas. Toji estaba botando descuidadamente el balón mientras miraba al suelo. Shinji no tenía que tener la capacidad de su padre para leer a las personas para saber que Toji estaba profundamente preocupado. Toji lanzó el balón, fallando el tiro por mucho,
A pesar de que estaba realmente cerca de la canasta y de que nadie estaba tratando de bloquearlo, algo poco habitual en él, Shinji fue a recuperar el balón y después se paró en el mismo lugar en el que estaba parado Toji hace un momento. Lanzó el balón y encestó sin que el balón tocara el aro o el tablero. Te enseñé a jugar bastante bien, comentó Toji, claramente desanimado mientras iba por el balón. Vayamos directo al grano. ¿Qué te ocurre?, preguntó Shinji antes de que Toji le pasara el balón. Retrocedió unos pasos y se preparó para lanzar de nuevo. Toji guardó sus manos en sus bolsillos y desvió la mirada. Shinji lanzó el balón y encestó una vez más. Toji atrapó el balón y lo rebotó un par de veces. La señorita Misato me dijo que me escogieron para convertirme en un piloto, dijo Toji antes de pasarle una vez más el balón a Shinji. Ya veo, dijo Shinji, tomándose un momento para pensar en qué le diría. No simplemente podría decirle que no aceptara, si su padre estaba escuchándolo de alguna forma, cosa que no dudaba, eso alzaría muchas banderas rojas. ¿Cómo te hace sentir eso? Estoy muy preocupado por lo que podría pasarme si acepto. Ver a una de esas cosas cara a cara ha sido la experiencia más aterradora de mi vida. Me sorprende lo valiente que eres, respondió Toji. A pesar del tiempo que había pasado, Shinji aún no se sentía digno de recibir tales elogios. De hecho, lo hacían recordar que era responsable de la muerte de toda la humanidad. Sacudió la cabeza para alejar ese pensamiento. Esta charla no se trataba de él, sino de Toji. ¿Por qué te debates entre aceptar o no?, preguntó Shinji, tras lo que lanzó el balón, encestando otra vez. Llamaron a mi casa ayer, diciéndome que debía presentarme a la oficina del director apenas llegar a la escuela. Pensé que la señorita Misato quería que le diera mi respuesta de una vez, pero no se trataba de ella, sino de la señorita Ritsuko, respondió Toji, botando el balón por un momento antes de arrojárselo a Shinji. Shinji enarcó una ceja al escuchar que Ritsuko estaba involucrada en esto. No fue cercano a ella durante su otra vida, ahora si acaso hablaba más con ella. De hecho, ahora que lo pensaba, no supo qué pasó con ella antes de la instrumentalización humana. ¿Y qué te dijo?, preguntó Shinji. Me dijo que Ner le daría a mi familia una suma considerable de dinero si aceptaba convertirme en piloto, además de pagar los gastos médicos y educativos de mi hermana y los míos después de que la guerra terminara, respondió Toji. Shinji se molestó de que emplearan esta clase de tácticas para convencer a Toji. Su situación económica no era la mejor y su padre no estaba en casa la mayor parte del tiempo. Lanzó el balón desde fuera del área y consiguió encestar por muy poco. El balón rodó sobre el aro por 5 segundos antes de entrar. ¿Qué crees que debería hacer?, preguntó Toji. Shinji se tomó un momento para pensar respuesta, cosa que irritó a Toji, ya que se suponía que debía responderle a Misato cuando terminaran las clases. Vamos, necesito que me ayudes con esto, dijo Toji, casi gritando. Declina la oferta, sentenció Shinji, pero realmente le vendría bien ese dinero a mi familia, aunque, decía Toji, sigues dudando, y esas dudas podrían resultar muy caras en el campo de batalla, dijo Shinji, recordando las cosas que pasaron por su culpa, pero pronto se obligó a dejar de pensar en eso. Toji estaba molesto y confundido. No sabía si Shinji lo estaba reprimiendo o estaba tratando de aconsejarlo. Quería despotricar contra él, alegando que no entendía su situación, pero después pensó que él tampoco conocía a Shinji más allá de lo que él dejaba ver. ¿Qué te impulsa a ser un piloto?, preguntó Toji. Sé lo que puede pasar si los ángeles consiguen su cometido, y quiero proteger de eso a las personas que me importan, respondió Shinji. ¿Qué podría pasar si? Toji sacudió la cabeza al darse cuenta de que se estaba desviando del tema. Además seguramente Shinji no podría decírselo. ¿De dónde sacas fuerza para seguir peleando? De las personas que me importan, respondió Shinji. Entonces, supongo que yo también podría convertirme en un piloto, respondió Toji, pensando en su hermana menor y su deseo de mantenerla sana y salva. ¿Estás pensando en tu hermana, no es así?, cuestionó Shinji, sabiendo muy bien el aprecio que le tenía. Así es, respondió Toji, sorprendido de la agudeza de Shinji. Siempre me he preocupado mucho por Sakura, más que por mí mismo. Obtener el dinero que Ner nos ofreció le permitiría tener una vida mejor. A pesar de sus palabras, Shinji notó que Toji seguía temblando, signo de que sus preocupaciones no se habían calmado. ¿Pero te aterra el hecho de que exista la posibilidad de que puedas dejarla sola, no?, cuestionó Shinji. Toji comenzó a estremecerse mucho. Claramente las palabras de Shinji dieron en el clavo. Por supuesto que lo hace. No es lo mismo para ti, cuestionó Toji. Lo es, sin embargo, sé que Misato, Rei y Asuka podrán valerse por sí mismas si algo me llegase a pasar, repuso Shinji.
Toji no pasó por alto el hecho de que Shinji solo haya nombrado a personas con las que no compartía leisaas sanguíneos, más o menos. ¿Qué hay de tus padres y de tu demás familia?, preguntó Toji. La mirada de Shinji se ensombreció por un instante. Esta charla le había hecho recordar demasiadas cosas que prefería dejar en el fondo de su mente. Mi madre murió cuando tenía 4 años. Mi padre me dejó a cargo de un viejo profesor poco después, quien era demasiado estricto y severo conmigo. Hasta donde yo sé, no tengo más familia, respondió Shinji. Toji se sorprendió mucho al escuchar tales palabras. Su madre también había muerto, pero él tenía 10 años cuando eso ocurrió. Su padre no estaba mucho en casa, ya que trabajaba mucho para llevar dinero a casa, el cual apenas bastaba. Tampoco era la persona más cálida del mundo, aunque sería un sol al lado de Gendo. Tenía un par de tíos y primos, los cuales no veía mucho, mas eran personas agradables. Quería darle algunas palabras de aliento, pero se abstuvo de hacerlo, no podía tan siquiera dimensionar lo dura que fue su infancia. Shinji se preparó para hacer su siguiente tiro, necesitaba distraerse de sus pensamientos. Caminó hasta estar en el centro de la cancha y se preparó para lanzar el balón. Dio un pequeño salto y lanzó el balón cuando estaba en el punto más alto para maximizar la distancia de su lanzamiento. Como la vez pasada, el balón comenzó a rodar por el aro. Parecía que iba a entrar, pero en el último momento una pequeña ráfaga de aire hizo que cayera afuera. Shinji dejó escapar un suspiro de decepción, era la primera vez que se acercaba a encestar desde la mitad de la cancha. Toji recuperó el balón y fue a pararse en la posición inicial. Comenzó a reflexionar en todo lo que Shinji le había dicho. Primero pensó que Shinji y las chicas podrían hacerse cargo del trabajo y que él se limitaría a un papel de apoyo secundario, pero después recordó las palabras que el entrenador le dijo cuando se unió al equipo de básquetbol: una cadena siempre se rompe por el eslabón más débil. Al hacerlo se dio cuenta de que solo entorpecería el trabajo en equipo de los pilotos y que solo los expondría si se vieran en la necesidad de salvarlo. Después pensó en el dinero que podría obtener, lo cual beneficiaría mucho a su hermana menor en el futuro, pero después se imaginó a Misato, informándole a Sakura que él había muerto, lo que la hizo llorar desconsoladamente. Esa imagen le rompió por completo el corazón, pero fue lo último que necesitaba para tomar su decisión. Miró con determinación la canasta y lanzó el balón. Contuvo el aliento mientras seguía la trayectoria del balón. Esta vez fue capaz de encestar, sin que el balón golpeara el tablero o el aro. Sonrió de oreja a oreja cuando eso pasó. No había sido capaz de encestar ni una sola vez desde que le ofrecieron la posibilidad de convertirse en un piloto de Evangelion. Estaba por agradecerle a Shinji por su ayuda cuando se encendió el sistema de altoparlantes de la escuela. Buenas tardes, estimados estudiantes. Que Toji Suzuara se reporte a la oficina del director. Repito, que Toji Suzuara se reporte a la oficina del director, dijo la voz de la secretaría del director. Toji solo le dio un asentimiento como agradecimiento a Shinji antes de dirigirse a toda prisa a la oficina del director para dejar zanjado este asunto de una vez por todas. Shinji le devolvió el asentimiento, sintiéndose realmente bien consigo mismo. Había corregido uno de los errores de los que más se lamentaba. Sin embargo, sabía que no debía cantar victoria antes de tiempo. Su padre podría intentar algo más. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Minutos antes, Misato acababa de llegar a la escuela. Estaba bajando de su auto, el cual había aparcado en el estacionamiento subterráneo, reservado para los profesores, cuando vio un auto que le resultaba familiar ingresando detrás de ella. Se trataba del auto de Ritsuko. «Rich, ¿qué haces?», preguntó Misato, sorprendida de verla ahí. «El comandante me ordenó acompañarte a recibir la respuesta del candidato a piloto», respondió Ritsuko. Misato enarcó su ceja derecha. Este tipo de asuntos no formaba parte de las responsabilidades que Ritsuko tenía como la jefa del Departamento de Desarrollo Tecnológico y responsable directa de todo lo relativo con las unidades Evangelion. Esto solo la hacía sospechar más de su vieja amiga. «Muy bien. Pongámonos en marcha», dijo Misato, tratando de sonar alegre. Ritsuko solo le devolvió un pequeño asentimiento antes de ponerse a su lado. Ambas caminaron en un incómodo silencio hasta la oficina del director. La secretaria le informó de su llegada al director, luego este procedió a retirarse. La secretaria solicitó que Toji se presentara en la oficina del director y después se marchó también, dejando a Misato y a Ritsuko solas en la oficina del director. Misato decidió permanecer de pie, mientras que Ritsuko no tuvo reparo en sentarse en la silla ejecutiva del director. No pasó mucho para Toji que se hiciera presente. «Buenas tardes, Suzuara-kun», dijo Misato, con una pequeña sonrisa en el rostro. «Buenas tardes, señorita Misato, señorita Ritsuko», dijo Toji, inclinándose ligeramente.
en señal de respeto hacia sus mayores. Sé que ha sido muy apresurado, pero ¿ya has considerado nuestra propuesta?, preguntó Misato. Toji tomó una profunda respiración y recordó todo sobre lo que habló con Shinji. Así es, dijo Toji, completamente determinado. La sonrisa de Misato se amplió un poco al escucharlo. Independientemente de su respuesta, estaba feliz de que haya encontrado tal determinación, aunque era más que obvio que deseaba que no aceptara la oferta. Ritsuko, por otro lado, permaneció con una cara de póker mientras aguardaba por su respuesta. ¿Cuál es tu decisión?, preguntó Misato. Gracias por la oferta, pero la rechazaré, respondió Toji. ¿Hay algo que podamos hacer para convencerte de aceptar?, preguntó Ritsuko, tomando por sorpresa a Misato, ya que no esperaba que interviniera de esa manera. Las dudas asaltaron otra vez a Toji, pero se imaginó a su hermana menor llorando tras recibir la noticia de su muerte, lo que hizo que se reafirmara su decisión. No, no lo hay. Y me gustaría pedirles que no volvieran a contactarme, dijo Toji, recordando que su padre le había dicho alguna vez que nunca cerrara para siempre la puerta a una oportunidad, pero en este caso incluso preferiría tapar con ladrillos dicha puerta. Ya veo. Entiendo y respeto tu decisión. No volverás a saber nada de este asunto, dijo Misato. Gracias, dijo Toji, inclinándose hacia ella. Salió de la oficina sin decir ninguna palabra más. Bien, eso deja zanjado ese asunto, dijo Misato. ¿No le parece que debió insistir más, mayor Kasuragi?, preguntó Ritsuko, en un tono que dejaba escapar un atisbo de enojo. Se veía en su cara que no deseaba ser un piloto, lo noté cuando se lo informé, respondió Misato, en un tono firme pero calmado al mismo tiempo. Cada vez hemos tenido victorias más ajustadas en contra de Los Ángeles. Un EVA extra podría hacer la diferencia, replicó Misato. Prefiero calidad sobre cantidad. Además, el trabajo de los chicos es muy bueno, la llegada de otro piloto lo desequilibraría. Mi decisión se mantiene, Dra. Akagi, respondió Misato. Ambas se quedaron mirando por algunos segundos hasta que Ritsuko rompió contacto el visual. Debo irme, tengo mucho trabajo que hacer, dijo Ritsuko antes de levantarse de la silla del director y marcharse del lugar. Misato suspiró con tristeza, tenía más sospechas de Ritsuko con cada día que pasaba. Le dolía ver a su vieja amiga actuando de esa forma, tan indiferente hacia todo. Se quedó en la oficina por algún tiempo para no encontrarse con Ritsuko en el estacionamiento. Almohadilla 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 horas más tarde, tren de Tokio 3. Gendo y Fuyutsuki se hallaban en un vagón privado, observando Tokio 3 a través de la ventana. La ciudad, un paraíso creado por los seres humanos, comentó Fuyutsuki. Expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva vagaron por la tierra, condenados a una existencia terrenal, anhelando volver al paraíso. Incapaces de emular los poderes de su creador, la humanidad usó su ingenio para construir un paraíso propio. Dijo Gendo. Solo es una ilusión. El dolor y el sufrimiento siguen estando presentes en todas las ciudades del mundo. Eso no puede considerarse un paraíso. Sin embargo, nos sentimos seguros en ellas. Dotamos a Tokio 3 de todas las armas posibles para protegernos de Los Ángeles. Una ciudad creada para gente cobarde que intenta escapar de un mundo rodeado de enemigos. Los cobardes siempre han sido los que sobreviven más tiempo. Pasando a otros temas, como reportarás el incidente de la Unidad 03 ASL. Les diré la verdad. La causa del incidente es desconocida. A Kill no le sentará muy bien esa explicación. Las pérdidas han sido considerables. La pérdida de la segunda rama de NERV y la Unidad 04 son irrelevantes. La tercera rama de NERV almacenó todos los datos que descubrió mientras reensamblaba el motor siglo II a partir de los restos de los Moutars siglo II que hemos recuperado. Estamos listos para empezar a producir Moutars siglo II artificiales. Además, la Unidad 01 y esta instalación es todo lo que necesitamos para llevar a cabo la instrumentalización humana. Creo que el comité no opina lo mismo, sobre todo los miembros de menor rango. Fue un incidente imprevisto, es normal que se preocupen. Se le tendrá que replantear su agenda después de esto. Los manuscritos del Mar Muerto contienen mucha información útil acerca de los eventos venideros, pero no son una ventana hacia el futuro. Pueden, decía Gendo hasta que empezó a pensar en algo. ¿Pasa algo?, preguntó Fuyutsuki, enarcando una ceja. No es nada. Poco después de que Gendo dijera eso, el timbre de su celular comenzó a sonar. Al habla Ikari. Ya veo. Lo pensaré. Aguarda por mis órdenes hasta entonces. ¿Qué ocurre ahora? El cuarto niño elegido ha rechazado la oferta de convertirse en un piloto. Supongo que esto será un duro revés para tus planes. Siempre tengo un plan de contingencia, repuso Gendo mientras se ajustaba las gafas.
El reflejo de la luz del crepúsculo en sus lentes hacía que Fuyutsuki no pudiera ver sus ojos. ¿Usarás el dummy plug para realizar la prueba?, cuestionó Fuyutsuki. No, esa opción queda fuera de discusión. Uno de los pilotos tendrá que hacerse cargo. Pero los manuscritos del Mar Muertos nos advierten que... Sé bien lo que dicen los manuscritos del Mar Muerto acerca del 13º ángel, y pienso usar ese evento a mi favor. Fuyutsuki suspiró, sabiendo que no podría convencer a Gendo de detenerse. ¿A quién elegirás? Supongo que a Rei. Rei aún sigue siéndome útil, a pesar de la influencia que Shinji ha ejercido sobre ella. Entonces, ¿será Shinji-kun? No, me preocupa que sea capaz de sobreponerse al control del ángel. El incidente con la Unidad 00 demuestra que eso es posible. Eso deja a Asuka-chan como la elegida para realizar la prueba de activación de la Unidad 03. Así es. De entre todos los pilotos, ella es la más prescindible para mis planes. Lo que ocurrirá con ella hará que Shinji se ponga en el camino que necesito para concretar mis planes. Él no te perdonará nunca si lo haces, lo sabes, ¿verdad? Su opinión sobre mí me es completamente irrelevante. Lo único que me importa es traer de regreso a Yui. No había palabras para expresar la rabia que Fuyutsuki estaba sintiendo hacia Gendo en ese momento, pero su rostro no mostró emoción alguna. Shinji nunca será capaz de comprenderme hasta que experimente el mismo dolor que yo, pensó Gendo, mirando en su teléfono algunas de las fotos que la sección 2 tomó de Asuka y Shinji, sin que estos lo supieran. Al menos para él, estaba más que claro que ambos eran más que compañeros de trabajo o amigos. Almohadilla, 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 notas del autor, almohadilla, 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 vaya. He publicado un nuevo capítulo menos de 2 semanas después de que publiqué el anterior. El mundo debe estar llegando a su fin. No, solo es una broma. He tenido algo de tiempo libre porque los próximos proyectos que debe presentar son en equipo, y ya he acabado con mi parte. Puede que otra vez haya una larga espera entre capítulos, ya que falta más o menos un mes para que mi semestre concluya y aún debo presentar exámenes. Veré si puedo rascar algo de tiempo libre y publicar otro capítulo antes de que finalice el año. Pero no puedo prometer que así será. Les agradecería mucho si me dejaran sus comentarios, diciéndome qué les ha parecido el capítulo, señalando los errores que pueda tener, aportándome algunas ideas o dejándome sus preguntas. Gracias por leer un capítulo más de mi fanfic. Emoticono cara sonriente.